Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Audomaro Viviano Elizalde Rodríguez y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Actualmente curso el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Te doy la bienvenida a este espacio de análisis y reflexión pedagógica, donde abordaremos una de las preguntas fundamentales para todo docente, investigador o formador. ¿Cómo y qué aprende el ser humano? Esta pregunta, aunque a primera vista parece sencilla, encierra décadas de investigación práctica pedagógica y evolución conceptual. Comprenderla a fondo nos permite mejorar nuestras prácticas, optimizar los entornos de aprendizaje y, sobre todo, favorecer un aprendizaje más profundo, duradero y significativo en nuestros estudiantes. Hoy quiero invitarte a un recorrido que va mucho más allá de la simple transmisión de información. En este espacio exploraremos cómo y qué se aprende desde una mirada pedagógica profunda, una perspectiva que no se queda en la superficie de los conceptos, sino que busca comprender las raíces mismas del aprendizaje humano. A lo largo de esta charla, comprenderemos juntos cómo las teorías educativas, los factores que influyen en cada estudiante y las herramientas didácticas pueden transformar el proceso de enseñar y aprender. Hablaremos de cómo estas dimensiones se entrelazan y cobran sentido cuando se aplican con conciencia y compromiso. Finalmente, reflexionaremos sobre un aspecto fundamental, el papel del docente como mediador del conocimiento y guía de experiencias, y el del estudiante como un sujeto activo, responsable de su propio aprendizaje. Esta relación dinámica es la que hace posible que la educación sea un acto genuino de crecimiento compartido. Para comenzar, resulta necesario explorar las principales teorías del aprendizaje, las cuales nos ofrecen explicaciones sobre los mecanismos mediante los cuales se adquieren conocimientos. A grandes rasgos, estas teorías pueden agruparse en tres paradigmas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El conductismo, promovido por autores como Watson y Pavlov, sostienen que el aprendizaje es el resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas, reforzadas por la repetición y los premios. Esta perspectiva es útil para enseñar habilidades básicas o contenidos que requieren automatización, como la memorización de fórmulas o las reglas ortográficas. En cambio, el cognitivismo, desarrollado por autores como Piaget, Brunner y Ausubel, se enfoca en el procesamiento mental activo. Aquí, el aprendizaje ocurre cuando el estudiante organiza, estructura e interpreta la información, es decir, cuando da sentido a lo que aprende. Por su parte, el constructivismo, basado en las ideas de Ausubel y Vygotsky, plantea que el aprendizaje se construye desde las experiencias previas del estudiante, en un contexto social y cultural determinado, mediante la interacción, el lenguaje y la reflexión. Ahora bien, no se trata de elegir una teoría y descartar las otras. Más bien, estas teorías se complementan entre sí. Por ejemplo, una clase puede iniciar con elementos conductistas, como repasar definiciones básicas, avanzar con estrategias cognitivas, como analizar ejemplos, y culminar con actividades constructivistas, como resolver un caso real o diseñar un proyecto. De esta manera, se cubren distintos niveles de procesamiento del conocimiento y se atienden las necesidades de aprendizaje de manera más integral. Luego de explorar cómo se aprende, surge otra cuestión clave: ¿qué se aprende? La respuesta puede abordarse desde la taxonomía de Bloom, que organiza los objetivos educativos en tres grandes dimensiones: cognitiva, afectiva y psicomotora. La dimensión cognitiva se centra en los procesos mentales vinculados al conocimiento y la comprensión. Aquí se reconocen 6 niveles de complejidad: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esta jerarquía nos recuerda que el aprendizaje profundo implica mucho más que memorizar. Por otro lado, la dimensión afectiva se relaciona con las emociones, actitudes y valores que el estudiante desarrolla, como el compromiso, la empatía o el pensamiento crítico. Finalmente, la dimensión psicomotora
que involucra el desarrollo de habilidades físicas y procedimentales esenciales en disciplinas técnicas, artísticas o deportivas. La aplicación de estas tres dimensiones permite un enfoque educativo más holístico. No basta con enseñar contenidos, debemos formar personas completas, capaces de pensar, sentir y actuar con autonomía y responsabilidad en diversos contextos. En este sentido, resulta pertinente considerar el enfoque centrado en procesos, el cual se sustenta en una visión constructivista del aprendizaje. Según lo plantea Nelly Ampuero en su investigación, este enfoque redefine la enseñanza-aprendizaje como un proceso activo, reflexivo y colaborativo, donde el conocimiento se construye desde la experiencia del estudiante en interacción constante con el entorno social y cultural. Desde esta perspectiva, el docente deja de ser un simple transmisor de saberes y se convierte en un mediador o facilitador del aprendizaje. Su función es diseñar experiencias significativas, proponer retos, guiar procesos y ofrecer herramientas para que los estudiantes construyan por sí mismos el conocimiento. A su vez, los estudiantes deben asumir un papel activo y participativo, siendo responsables de su aprendizaje y capaces de reflexionar sobre él. Este enfoque se apoya en aportes de autores como Vygotsky, quien destaca el papel de la interacción social, y Meyer, que subraya la importancia de conectar la nueva información con los esquemas previos. También se reconoce que los procesos cognitivos no son suficientes por sí solos. Es necesario integrar las dimensiones emocionales, culturales y éticas del aprendizaje. De ahí que se busque formar no solo estudiantes informados, sino a sujetos epistémicamente conscientes, capaces de transformar su realidad mediante el conocimiento. No obstante, para que este proceso ocurra de manera efectiva, es imprescindible considerar los factores que influyen en el aprendizaje, tal como lo explica la psicóloga Mónica Cortés en su serie de videos. Estos factores pueden dividirse en tres categorías: cognitivos, afectivos sociales y ambientales organizacionales. Los factores cognitivos incluyen estrategias como el repaso espaciado, la técnica Pomodoro, la evocación activa, es decir, recordar sin mirar el material, y la organización de contenidos en esquemas o mapas. Estas prácticas favorecen una mejor retención y comprensión de la información. Por ejemplo, leer y subrayar puede ser menos efectivo que cerrar el libro y tratar de recordar lo aprendido. Los factores afectivos sociales, por su parte, abarcan la motivación, la autoconfianza, el sentido de pertenencia y las habilidades para establecer relaciones de apoyo. Un estudiante que cree en sus capacidades, que se siente motivado y acompañado, tiene más probabilidades de perseverar y aprender. La voluntad, como decía Einstein, es más poderosa que cualquier fuente de energía. Finalmente, los factores ambientales y organizativos incluyen aspectos como el orden del espacio de estudio, la iluminación, el ruido, la planificación del tiempo y la gestión de distracciones. Un entorno bien preparado puede aumentar considerablemente el rendimiento académico. Es fundamental, por ejemplo, estudiar en espacios libres de distracciones digitales y con tiempos de descanso programados. Con base en lo anterior, cabe preguntarse, ¿cómo llevar todo esto a la práctica docente? Aquí es donde las herramientas didácticas y las metodologías activas desempeñan un papel clave. Según Moreno Delgado y Solaguer en Beascoa, cada teoría del aprendizaje puede orientarnos hacia diferentes estrategias pedagógicas. Desde el conductismo, podemos utilizar la repetición, el refuerzo positivo y la instrucción directa. Desde el cognitivismo, podemos recurrir a organizadores gráficos, analogías y guías de estudio. Y desde el constructivismo, podemos diseñar proyectos colaborativos, resolver problemas reales, promover el aprendizaje basado en retos o fomentar la autoevaluación. Estas metodologías deben aplicarse de manera combinada y flexible, según los objetivos de aprendizaje y el contexto del aula. Además, la evaluación debe ser continua,
formativa y diagnóstica, no solo sumativa. Evaluar no es solo asignar una nota, sino identificar logros, destacar dificultades, ofrecer retroalimentación y acompañar el desarrollo integral del estudiante. Asimismo, es importante que el docente no pierda de vista su papel como formador de competencias, tanto específicas como transversales. Ya no se trata únicamente de enseñar contenidos disciplinares, sino de formar estudiantes que sepan pensar críticamente, trabajar en equipo, gestionar su tiempo, resolver conflictos y adaptarse a nuevos escenarios. La evaluación, lejos de ser un mecanismo exclusivamente sancionador o de control, se concibe como un proceso continuo formativo que orienta tanto al docente como al estudiante. Desde esa perspectiva, evaluar implica observar, dialogar, retroalimentar y reorientar las acciones educativas de manera constante. La evaluación diagnóstica permite reconocer las fortalezas y áreas de oportunidad de cada alumno, mientras que la formativa acompaña el trayecto, haciendo visible el progreso y fomentando la autoconciencia del aprendizaje. A la par, es fundamental integrar metodologías activas que promuevan un aprendizaje vivencial y significativo. En los documentos revisados se destaca que estas metodologías, como el aprendizaje basado en retos, la resolución de problemas, los proyectos colaborativos o los juegos serios, no solo captan la atención de los estudiantes, sino que les otorgan un papel protagonista y responsable. De este modo, se desarrollan competencias específicas vinculadas al saber hacer, al pensamiento crítico y a la creatividad, pero también competencias transversales que fortalecen la autonomía, la toma de decisiones y la capacidad de trabajo en equipo. El verdadero sentido de evaluar y de activar metodologías participativas radica en acompañar a los alumnos en el descubrimiento de su propio potencial. Como docentes, somos facilitadores que proponemos experiencias retadoras, accesibles y emocionalmente significativas para los estudiantes. Así, la evaluación deja de ser un fin y se convierte en un medio para lograr que cada estudiante aprenda no solo contenidos, sino también la forma de aprender por sí mismo a lo largo de la vida. Bien, en este recorrido hemos visto que aprender es mucho más que memorizar contenidos. Es un proceso activo, social, emocional, cultural y transformador. Por ello, el papel del docente debe evolucionar hacia el de un docente investigador, capaz de reflexionar sobre su práctica, innovar en sus métodos y construir conocimientos junto con sus estudiantes. Como nos recuerdan los autores analizados, el conocimiento no se transmite, se construye, se dialoga, se vive. Y en ese proceso el docente no solo guía, sino que también aprende. Cada clase, cada interacción, cada pregunta de un estudiante es una oportunidad para crecer. Educar, en este sentido, es un acto profundamente humano y ético. No formamos para los exámenes, sino para la vida. Por eso, es fundamental que pongamos al ser humano en el centro del aprendizaje, su historia, sus emociones, sus ideas, sus sueños. Bien, ha llegado el momento de despedirme y no quiero hacerlo sin antes agradecer por acompañarme en esta grandiosa reflexión. Te habló Audomaro Viviano Elizalde Rodríguez, doctorante en educación de la Universidad IEXPRO. Nos vemos en el siguiente streaming, donde seguiremos explorando las claves que nos permiten construir una educación más humana, inclusiva y transformadora. Hasta pronto.